Bien, estamos de regreso aquí en la Noticia al Día, en la Noticia TV Canal 27.2 en la señal de Cable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora tenemos una entrevista, vía Zoom también, con Patricia Basurto. Ella es decana de salud de la Universidad Autónoma del Perú, con quien vamos a tratar sobre estas enfermedades que te pueden transmitir animales que por ahí tenemos en casa. Doctora Basurto, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un placer estar aquí contigo, con todo el público que nos está escuchando y aportar, sí, a las medidas de prevención, promoción de la salud, así como que tenemos muy presentes en la Universidad Autónoma del Perú, en la Claro. Facultad de Ciencias de la Salud. Y justamente habíamos leído un documento que señalaba que el Ministerio de Salud, con base en información de la Organización Panamericana de la Salud, advierte que el 61% de las enfermedades en humanos son de origen zoonótico. Ujú. Explíquenos un poco qué se refieren con eso, por favor. Sí, a ver, sí, efectivamente hay muchos estudios. Nosotros todo en salud tenemos bastantes reportes que nos dan en todas las estrategias que se establece del ministerio con respecto a este tipo de enfermedades. Estas enfermedades son centradas netamente en esta relación que tenemos nosotros los humanos con los animales, ¿no? Ahí tenemos varias, por ejemplo, estas picaduras de mosquito que nos puede proyectar algún tipo de enfermedad, como debe ser la fiebre amarilla, Ujú. ¿no? También, por ejemplo, a veces nos somos muy exploradores y estamos sobre todo en la selva, ¿no? Acercándonos más a la naturaleza y podemos, pues, evidentemente exponernos a tipos con contacto con animales silvestres, como son los murciélagos, como son aquellos animales que están ahí. Por eso tener mucho cuidado. Si bien es cierto, amamos mucho los animales y eso es algo muy bueno como seres humanos, ¿no? Pero también hay que tener los cuidados del caso. Claro. Igualmente, estas enfermedades que aparecen cuando tenemos las mascotas, ¿no? En nuestras casas, como los gatos, los perros, los cuy, los hámster, obviamente tenemos que tener medidas para el contacto con ellos, ¿no? Claro, ahora, Entonces, esta relación entre el humano y los animales te conllevan a este tipo de enfermedades. si lo llevamos al ámbito de las mascotas, Ujú, todos en algún momento hemos tenido mascotas en nuestra vida, ¿no? Eso es ujú. natural, porque incluso se crea un vínculo, Por ¿no? Se supuesto, crea un sí. vínculo con la mascota. Ahora, pero digamos, ¿cómo saber diferenciar digamos, la atención a la mascota con el excesivo acercamiento? Porque te puede terminar generando una de estas enfermedades. Por ejemplo, se habla mucho del pelo del gato, del orín del gato también. Entonces, Ujú. ¿cómo podemos, digamos, prever un tipo de enfermedad que te pueda generar? Muy buena tu pregunta, ¿no? Para todos los que nos están escuchando, porque sí, todos amamos los animales, ¿no? Particularmente yo también tengo mucho acercamiento con los animales, me encantan. Y sí, hay que tener medidas de prevención, entre ellas, por ejemplo, el cumplimiento de que nuestro animalito también acuda al veterinario, que lo examine, que pase su control, que se cumplan las vacunas que ellos tienen y también nosotros tener medios de prevención, ¿no? Lavarnos las manos cuando, por ejemplo, agarramos su plato, cuando los tocamos, porque también hay que cuidarnos nosotros. Si se trata de no animales caseros, sino estar en lo que vendría a ser el medio ambiente, Ujú. usar repelentes, ¿no? Para evitar esas picaduras de los zancudos. No comer, por ejemplo, quesos o leches no pasteurizados, porque nos podemos exponer a algún tipo de enfermedad con respecto a otro tipo de animales. Utilizar también la limpieza, mucho hemos hablado siempre de la limpieza de los reservorios de agua para evitar que las larvas de estos insectos estén ahí y se incrementen y evidentemente nos veamos más expuestos. Pero creo que principalmente cumplir con lo que vendrían a ser todas las normas, ¿no? Que ya nos indican la prevención, ¿no? El cuidado de nuestro animal que vive en casa, pero también de nuestro animalito que vive en casa, que cohabita con nosotros, que cumpla todas sus normas, sobre todo las vacunas y la prevención del lavado de manos y del contacto directo con el animalito, ¿no? Muchas veces yo he visto que hay personas que cuando llegan al consultorio me dicen, doctora, lo que pasa que yo beso al gato, beso a mi perrito, ¿no? Entonces,
está bien mostrar el cariño, yo creo que es un vínculo, ya se forma parte de la familia, pero también hay que tener los cuidados del caso, ¿no? Lavarnos las manos cuando estamos en contacto con ellos, cuando les vamos a dar de comer, ¿no? Y también tener cuidado cuando nos alimentamos, ¿no? A veces somos muy exploradores y nos vamos de viaje, ahora que es julio, que Ujú. estamos de vacaciones, salimos y es bueno salir y conocer nuestro país y nos adentramos más en ello y a veces consumimos alimentos como por ejemplo los quesos que son muy buenos, pero no están pasteurizados y podríamos Claro, adquirir alguna enfermedad. claro. O somos exploradores y también pasa lo mismo. Claro, Ujú. doctora, si nos centramos en el tema de mascotas que tenemos en casa, ¿cuáles son las zoonosis más frecuentes que se pueden presentar? Lo que tú decías, hay Ah, que tener cuidado con las mujeres embarazadas, también en el caso de los gatitos y los perritos por el pelaje que ellos tienen con respecto a los procesos asmáticos o de alergias que puede ocasionar en el ser humano, ¿no? Eh, Otro tipo de contacto, por ejemplo, algunas personas suelen tener también animales silvestres, que no es recomendable tenerlos en casa como mascotas, pero sí suelen tenerlos y hay que tener cuidado porque recuerden que ellos tienen su propio ciclo y evidentemente podemos estar expuestos a algún tipo de enfermedades que va a acarrear no tan solo a nosotros como ser humanos, sino que recuerden que es transmitido, porque la transmisión de este tipo de enfermedades puede ser por contacto directo, puede ser por estas pequeñas partículas de saliva que salen en el aire, también los aerosoles, ¿no? Entonces ujú. hay que tener mucho cuidado. Recuerden que hay vectores que se transmiten entre el animalito y nosotros y usualmente pues son los zancuditos, pueden ser las garrapatas, pueden ser las pulgas, ¿no? Y nos exponen a nosotros como seres humanos, ¿no? Claro, Por ahora, eso que siempre se reporta y se refiere al ministerio para que se despliegue todo el sistema epidemiológico correspondiente. ahora el contacto con el animal puede generar, me refiero a las mascotas, puede generar alguna alergia o la alergia está antes de, porque hay un mito con eso también, ¿no? Sí. Sí, hay que recordar que es importante conocer nuestros antecedentes, ¿no? Por ejemplo, mi papá, mi mamá no son asmáticos, lo más probable es genéticamente que yo no presente asma. Pero capaz, indagando un poquito más, provengo de abuelos que sí son asmáticos, Ajá. entonces me convierte a mí en un atópico, no he presentado asma. Pero en un momento dado, quizás cuando ya tenga mi perrito, que quiero que me acompañe hoy en día, entonces puedo presentar algún tipo de alergia a ello, ¿no? Porque soy una atópica, ¿no? Claro. Entonces, podría debutar con un problema alérgico. Por eso siempre hay que estar, obviamente, viendo cómo estamos, ¿no? Si hay alguna aparición de alguna lesión en piel, ¿no? De alguna pequeña ronchita que llamamos usualmente, ¿no? Si comienzo más a tener prurito, que es el escozor, Ujú. ¿no? ¿No? Hay pequeños detalles también. Claro, ahí Eso sí. depende también de de la percepción que puedan tener los padres hacia los pequeños, porque los pequeños a veces ni cuenta se dan, pero hay que tener por parte de los padres ahí una atención más importante. Ahora, doctora, eh, decíamos, ¿no?, que cada uno ha tenido en algún momento una mascota y a veces cuando se detecta este tipo de cosas toca desprenderse de ellas, ¿no? Ay. Esa es la parte lamentable. Pero Mm. eh, cuando uno va, no sé, de campamento o se va a trabajar de repente al interior del país, es una naturaleza completamente distinta a la que podemos tener en las grandes ciudades, en Lima, ¿no?, en Trujillo, en Arequipa. Eh, Cuando uno llega a una ciudad, a una zona, digamos, de campo silvestre, ¿qué prevención es la que debemos tener? ¿La misma que tenemos en casa? Entiendo que no. Sí, cambia evidentemente. Eh, Prevención ahí, evidentemente somos muchos los amantes de los animales y evidentemente sale nuestro espíritu de protección y a veces encontramos animalitos en la zona rural que queremos adoptar como mascota y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Lo recomendable ahí es llamar a la autoridad competente en el área para que rescaten este animalito y lo pongan a buen recaudo, quizás en reservorios adecuados, ¿no? No tomarlo como mascota.
Luego, con respecto a, por ejemplo, picaduras, utilizar repelentes, utilizar también estos mosquiteros que nos ayudan, ¿no? Como medida de prevención. Utilizar también, limpiar los reservorios que están con agua, ¿no? Que a veces no, pues no hay agua potable y lo tenemos ahí, lo tenemos en el reservorio y también es un medio de cultivo para estos insectos que son los que transportan la enfermedad. Luego también, que sí pasa mucho, es que estamos explorando y tenemos sed y vemos un riachuelo y tomamos Ajá. esta agua no hervida y también nos exponemos, ¿no? Entonces, es bueno educarnos al respecto, investigar. Hoy en día que tenemos también el apoyo de la inteligencia artificial, ¿no? Explorar un poco, hacer prevención, ¿no? Y ver cómo podemos protegernos como seres humanos y evidentemente porque pertenecemos a una familia y a una comunidad para evitar todos estos tipos de perjuicio a Ujú. nosotros mismos, a nuestra familia y a la sociedad. Seguir Claro. amando a los animales, pero como tú bien has señalado, ¿no? Si yo tengo algún problema con un animalito, me presento alguna alergia o quizás ha habido alguna mordedura, ¿no? No es deshacerme del animalito y abandonarlo, sino ver dónde este ser vivo que lo he adoptado en algún momento puede estar en buen recaudo, Claro, ¿no? claro, es ¿No? verdad, Eso ¿no? sí, hay que tener mucha conciencia con también la protección de los animales. Claro. Doctora, la última. Sí. Justo estamos viendo en imágenes una foto de un niño con un conejo. Y antes, Ujú. cuando hablábamos de mascotas, hablábamos de perro y gato, ¿no? Sí. No salíamos de eso. Ahora, Ujú. hay conejos, hay cuyes, hay hámsters, hay también aves, ¿no? Pericos, loros, hasta arañas. Justo hablaba con un compañero aquí del trabajo y me decía que un amigo suyo tenía una tarántula como mascota. Entonces, también hay otro tipo. El ampliar el espectro de mascotas también te amplía la posibilidad de tener más casos de zoonosis, ¿no? Por supuesto, incluso tienen monitos, los monos, los chiquititos, Ujú. ¿no? Sí, sí, te amplía más, te expones más. Por eso es importante tomar conciencia de qué animales yo puedo tenerlo como domésticos dentro de mi ambiente, dentro Exacto. de mi casa. Y qué animales silvestres no estarían dentro de ese margen, ¿no? Y tener conciencia de que tengo que llevar a mi animalito para cuidarlo a él y cuidarme a mí y a los Claro. míos, a mis hijos, a mi familia, a mis padres, a mi pareja, ¿no? De que exponerlos, ¿no? A alguna enfermedad. Por eso hay que llevar al animalito al veterinario que cumpla todo su calendario de vacunación, a los que son domésticos, Ujú. obviamente, y a los que no son domésticos, como las tarántulas, ¿no? Como los monitos, ¿no? Entonces, incluso yo he visto pacientes que tienen hasta serpientes, ¿no? Dentro como mascotas. Entonces, obviamente, estos animalitos no son para estar en contacto directo con nosotros, ¿no? Y deben de ser enviados a reservorios adecuados donde tengan el hábitat propicio y ser alimentados como debe ser, porque es un animal silvestre. Claro, es Ujú, otro que lo tipo. estamos sacando de su nicho para Ujú. pasarlo a reunirse con nosotros y evidentemente sufre, ¿no? Y ese sufrimiento le causa estrés y ese estrés también puede generar en otro tipo de perjuicio para él y para nosotros como seres humanos. Claro, es verdad, no hay que saber diferenciar entre un animal silvestre y un animal que puede ser doméstico, ¿no? Ahí Ujú. creo que podemos aminorar el círculo para que haya menos zoonosis registradas. Doctora, ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias y recordarte a ti y a toda la comunidad que nos está escuchando, a todo el país, que cuentan siempre con la Universidad Autónoma del Perú, con la Facultad de Ciencias de la Salud y hoy en día con la Escuela de Medicina Humana, porque formamos profesionales de la salud, ¿no? En prevención, promoción, con toda la tecnología que hoy en día debe contar para el servicio de calidad y calidez a nuestra sociedad peruana y a mundial. Bien, muchas gracias, que tenga buen día. Gracias a ti.
Quien estuvo con nosotros, la doctora Patricia Basurto, decana de salud de la Universidad Autónoma del Perú. Hay que tener un cuidado especial con las mascotas, y porque no solamente la estamos cuidando a ellas, sino a nosotros mismos.